Muy buenas noches, compañeros y compañeras de jornada. Es un placer, aunque sea por medio de las redes sociales, tener contacto con ustedes, entrar a sus hogares. Hoy, como un miércoles más, vamos a ver un tema, el cual, pues, Dios permita que llegue a sus corazones y que sea de su agrado y de bendición tanto para ustedes y sus familias si lo están viendo. Hoy vamos a ver un tema pues que ya muchos conocemos, que es sobre las parábolas de Jesús. Esto encierra muchas veces polémica por el contenido, pero que a la vez deja una enseñanza muy rica para cada uno de nosotros si realmente pues vemos qué es lo que Jesús nos quiere decir a cada uno de nosotros por medio de sus parábolas. Pero antes que todo, vamos a hacer una pequeña oración para que nuestro Padre Dios nos use como su instrumento, ya que sabemos bien que por nosotros mismos no somos capaces de ni decir una sola palabra, sino que por medio del Espíritu Santo Él pone las palabras en cada uno de nosotros, nos hace servidores de muchas maneras, según Dios lo quiere. Y en esta noche pues mi persona pues les va a llevar un mensaje y Dios es quien va a poner las palabras en mi boca. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te pido, Señor, que en este día pues tú pongas las palabras en mis labios para que pueda llevar este mensaje, para que pueda decir palabras de sabiduría y no palabras que no edifiquen. También pedimos, Señor, por esta pandemia en el mundo entero, para que tú, Señor, pues te hagas presente en cada uno de tus hijos. Sabemos que el mundo está un poco complicado en este momento, pero es cuando más deberíamos acercarnos a ti. Te pedimos, Señor, que se haga la obra en cada uno de nosotros. Y a ti, Madre Santísima, tú que siempre has sido colaboradora en el reino de tu Hijo, también te pedimos que tú intercedas por cada una de nuestras peticiones, ya que tu Hijo está junto a ti y eres nuestra más inmediata colaboradora. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como les decía, hoy vamos a ver un tema que se llama las parábolas de Jesús. En muchas ocasiones hemos oído muchas parábolas, las cuales vienen en el Nuevo Testamento, que Jesús utilizó para dar sus mensajes. ¿Qué son las parábolas? Son breves relatos que Jesús usó para llegar de una forma directa a los corazones de cada oyente, de cada ser humano, en su tiempo y ahora. Y nos deja pues algo de religioso y algo espiritual. Jesús predica utilizando las parábolas, es decir, ejemplos vivos, imágenes tomadas de la vida ordinaria, dándoles contenidos ricos y amplios. Por ejemplo, en nuestros días, cuando nos reunimos con nuestros adultos mayores que tienen pues muchas anécdotas que contarnos, muchas veces vemos
cómo ellos usan historias para traer aquel recuerdo que ellos pues vivieron cuando estaban jóvenes, por donde anduvieron, sea en sus trabajos o también las tortas que se jalaron cuando eran jóvenes. Esas anécdotas muchas veces pues las moldean y les dan un sentido para explicarnos algo a cada uno de nosotros, para que nosotros veamos, o los más jóvenes vean, cómo ellos en su tiempo pues vivían las cosas. Pues de igual manera Jesús, para Jesús poder hablar de esto, tuvo que haber estado penetrado, tuvo que haber andado con todo tipo de personas. Sabemos que en el Nuevo Testamento se nos habla de Jesús desde el nacimiento hasta los 12 años y de ahí no se vuelve a saber nada de él hasta la edad de 30 años. Lo que nos dicen pues los que saben de esto y los más estudiosos es porque Jesús vivió una vida normal como cualquier ser humano y que él tuvo que mezclarse con todo tipo de gente para hablar de lo que hablaba. Después de predicar por Palestina, de hacer milagros, muchos le creyeron y mucha gente pues no le creyó. Y no es muy diferente a la realidad que vivimos hoy, pero más que en aquel tiempo, hoy es mala gente que no le cree, porque el mundo se ha convertido en un consumismo. Las redes sociales pues en parte han tenido mucha culpa de esto, aunque también son buenas, no del todo, porque por ejemplo en esta pandemia que estamos viviendo, hoy ustedes me están escuchando por medio de estas redes sociales. Entonces no todo es malo, tiene cosas buenas. El problema es que nosotros hoy en día pues nos hemos alejado de Dios y no queremos nada. Les voy a poner un ejemplo. Este pasado fin de semana, el domingo, se abrieron los templos aquí en la parroquia San Antonio, donde hubieron eucaristías. La asistencia pues fue muy pobre. Le puedo decir que en la que yo asistí con unos de mis compañeros fue pero muy pobre. Entre los que estábamos ayudando, el sacerdote, los ministros, no pasábamos de 23, 24 personas. Se cree que, o es lo lógico, no se cree sino es lo lógico, que por lo que estamos viviendo, el ser humano necesita ahora de Dios más que nunca. Es una necesidad acercarse a Dios para pedirle pues que haya un cambio en esto que estamos viviendo, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero, que se está cayendo poquito a poco. Y parte de eso, pues el ser humano está perdiendo cada vez más la fe. Creíamos pues de que se iba a acercar más la gente, pero la gente está con miedo, o ha entrado en un costumbrismo en la cual pues ya entraron en un momento de confort y no quiere pues nada con Dios. Lógico que la interpretación de las parábolas relata la acción cotidiana de un sembrador que luego de haber preparado la tierra esparce la semilla
con el fin de obtener pues un buen fruto, el fruto deseado. ¿Qué fue lo mismo pues que hizo Jesús al venirnos a darnos un mensaje? Ese mensaje que era la palabra de Dios, al esparcirlo, pues tenía que dar un buen fruto. Y era lo que Jesús esperaba en cada uno de nosotros. Sin embargo, no fue así. Y en realidad, la comparación que Jesús hace en las parábolas, y una parábola pues que vamos a ver, es la de la semilla que dio fruto. Y Jesús pues en esta parábola nos deja mucha enseñanza cómo el corazón del hombre se parte o se divide en varias similitudes. Si vemos pues al que ha sido agricultor en algún momento, la preparación de la tierra es muy ardua, porque primero tiene que arar la tierra, después tiene que surcar, depende de lo que vaya a sembrar, tiene que hacer exámenes pues a la tierra, a ver en qué condiciones está, si está muy ácida la tierra, si está falta de calcio. Para los que en algún momento pues han sembrado o saben de esto, saben que no estoy diciendo una mentira. Es lo mismo que Jesús pues esperaba. En el mensaje de la parábola del sembrador, el Señor nos enseña cómo la semilla de la palabra, al ser sembrada, al ser plantada en el corazón del hombre, tiene efectos diferentes en muchas personas. Presenta 4 tipos de terrenos. El tipo de terreno del corazón del hombre en que fue sembrada la semilla nos los presenta de 4 maneras. Y es ahí donde Jesús nos enseña pues cómo el hombre en su corazón, muchas veces por no tener su corazón preparado, se cae. Vamos a leer esta parábola, la cual nos deja una gran enseñanza. Y la palabra de Dios nos dice lo siguiente: en aquel día salió Jesús de casa, se sentó junto al lago, se reunió junto a él una gran multitud, así que él subió a una barca y se sentó. Mientras la multitud estaba de pie en la orilla, les explicó muchas cosas con parábolas. Salió un sembrador a sembrar. Al sembrar, unas semillas cayeron junto al camino. Vinieron las aves y se la comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, con poca tierra. Al faltarles profundidad, brotaron enseguida. Pero al salir el sol, se marchitaron. Y como no tenían raíz, se secaron. Otras cayeron entre espinos, crecieron los espinos y las ahogaron. Otras cayeron en tierra fértil y dieron fruto. Unas 100, otras 70, otras 30. El que tenga oídos, que escuche. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Entonces vemos cómo en esta parábola, pues Jesús se vale de, por decirlo de alguna manera, de los agricultores y los pone como ejemplo la semilla y lo aplica pues a la vida en aquel tiempo y también hoy mismo pues esta palabra se hace viva en cada uno de nosotros. La explicación de esta parábola pues creo que todos la conocemos de una manera u otra, en algún momento la hemos oído. Nos dice que la primera semilla cayó junto al camino. Si uno escucha la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y la arrebata, lo sembrado en su corazón. Estos son aquellos de corazón duro. Estos son aquellos que tienen el corazón, pues que muchas veces decimos, el corazón de piedra. Es un corazón que no les entra nada. Es un corazón que muchas veces, pues, nuestra vida no tiene sentido porque Dios para nosotros es como algo pasajero. Es como aquel Dios de que lo buscamos nada más cuando estamos en un momento de apuro y luego nos olvidamos de Él. Es un Dios, podemos decirlo de alguna manera, es como el Dios paraguas, que lo buscamos cuando tenemos una necesidad, pero cuando se calma la tempestad, volvemos a lo mismo. La segunda semilla nos dice lo siguiente: lo sembrado en terreno pedregoso es aquel que escucha la palabra y la recibe enseguida, gozoso, pero no tiene raíz y es inconstante. Llega la tribulación o persecución por causa de la palabra e inmediatamente fallamos o se falla. Nos falta la oración, nos falta el comunicarnos día a día con Jesús, nos falta el pedirle a Dios pues que Él sea quien nos dirija en lo que hagamos y que si algo nos sale mal, pues que nos ayude a volverlo a intentar. Es aquel que es constante y que le pide a Dios cuando se levanta que le ayude. Es aquel que le pide a Dios que le ayude en su trabajo. Pero cuando llegan los problemas, se nos olvidó todo lo que habíamos pedido a Dios y toda la ayuda que habíamos pedido, porque es más fuerte las cosas del mundo que lo que estaba sembrado en nuestro corazón. Después nos dice Jesús que lo sembrado entre espinos es el que escucha la palabra, pero las preocupaciones mundanas y la seducción de la riqueza la ahogan y no da fruto. Se refiere a las cosas del mundo. Y muchos, pues tienen mucha razón Jesús, muchos somos así, que muchas veces preferimos pues las cosas mundanas que las cosas de Dios. En ocasiones pues venimos saliendo de la Eucaristía, de misa, y nos invitan pues a irnos a tomar una cerveza
Y viniendo, saliendo de recibir el cuerpo de Dios, muchos se les olvidó y caen en esa tentación de ir a una cantina. O muchos se nos olvida de a dónde venimos, y en cuestión de momentos, pues por una cólera o por cualquier arranconazo, pues nos olvidamos de lo recibido, y todo ese fruto lo echamos a perder. Todo ese fruto, el cual pues habíamos logrado, se va todo a la basura. De eso es lo que Jesús nos habla aquí, que somos tan inconstantes, tanto en las tres comparaciones que nos hace esta parábola. Somos inconstantes con Dios, y aunque a cada uno Dios nos bendice de muchas maneras, y no una ni dos veces durante el día, sino de muchas maneras, el simple hecho de que tú tengas en este momento tu familia sana, cuando hay tantas personas que en el mundo están perdiendo pues la vida, hay tantas personas que están pasando hambre, que han perdido sus trabajos, que están necesitando realmente un apoyo, sea moral, sea económico. Y muchas pues se les brinda, pero hay momentos en que la gente, como decimos, bota la toalla, porque es más fuerte lo del mundo que lo que Dios nos puede proveer a cada uno de nosotros. Y por último, nos dice Jesús que lo sembrado en la tierra fértil, es el que escucha la palabra y la entiende. Ese da fruto 100, o 70, o 30. Y qué hermoso, pues que fuéramos uno de esos, el cual, sea por medio de una jornada, hablo de jornada porque es al grupo al que pertenecemos, o sea por medio de algún otro grupo, o porque alguien te ha leído la palabra de Dios y te ha hecho reflexionar, que fuéramos uno de esos, de que para todo pongamos primero a Dios en nuestra vida, que todo lo que hagamos lo pongamos en sus manos. Si la promesa de Jesús fue esa, que confiáramos en Él y Él nos daría lo que cada uno de nosotros necesitamos. Si de antemano Dios sabe qué necesitas tú y qué necesito yo. Dios sabe cuando tú estás deprimido, cuando estás triste, cuando necesitas algo económicamente, espiritualmente. Él lo sabe de antemano. Pero cada uno de nosotros tenemos que poner un granito de arena. Y es simplemente pedir con fe. Hay muchos que se levantan día a día y ni siquiera le dan gracias a Dios por el nuevo amanecer, sin saber si van a volver a sus hogares, sin saber si volverán a ver a sus familias. Ojalá que esa palabra que fue sembrada en nuestro corazón, pues se quede para siempre. Y es que cuando tú tienes en tu corazón a nuestro Señor, ya no somos como decía San Pablo. No soy yo quien vivo, sino es que Cristo vive en mí, dice San Pablo.
Y es que tú cuando escuchas la palabra y se queda grabada en tu corazón, usted siente deseo de servir, tú sientes deseo de ayudar, tu vida cambia porque ya todo no es tristeza, es alegría. Porque lo único que te puede cambiar es Dios. No te puede cambiar ni el cura, no te puede cambiar ni el obispo, ni el papa. Que por medio de un mensaje que ellos den, pues tu vida puede cambiar. Pues sí, pero en realidad quien cambia tu corazón es solo Dios. El sembrador, por excelencia sabemos que es Jesús, no es ninguno otro. Y ese es el que nos puede sembrar la paz, el amor en cada uno de nuestros corazones. Ese es el que nos puede llevar hacia un puerto seguro. Cuando Jesús predicaba, en muchas ocasiones, y voy a traer una colación, cuando se desata aquella tormenta en el mar y los apóstoles se asustan, Jesús le dice a Pedro que vaya a su encuentro. En aquel momento, Pedro confió en lo que Jesús pues le dijo. Pero es lo que estábamos hablando hace un momento en esta parábola. Pedro sintió miedo al ir al encuentro de Jesús y fue cuando comenzó a hundirse. Esta palabra tiene algo similar en esta parábola. Cuando perdemos esa confianza en Dios, somos como esas 3 semillas la cual nos habla esta parábola. Somos como esas semillas que se pierden, aunque germinan, pero en su momento dado van a morir por nuestra falta de fe, por no creer en aquel el cual nos puede salir adelante, nos puede sacar adelante. El terreno, el cual nos habla esta parábola, simboliza los corazones de los hombres y su condición. ¿Cuál es la condición del corazón del hombre? Lamentablemente es una condición pues muy pobre. Nuestros corazones duros como la piedra, nuestros corazones que hacen más caso a lo que el mundo pues nos ofrece, muchas veces dejamos de un lado a lo que Dios pues nos regala. ¿Y qué es lo que Dios nos regala por medio de nuestro corazón? Sobre todo el amor, que fue lo que Jesús más hizo énfasis. En el amor que tenemos que tenernos unos a los otros. Y aunque no todo es malo, porque si vemos que en lo que está sucediendo no solo en nuestro país, pero hablemos de nuestro país, pues porque es la realidad, es donde vivimos. Vemos cómo hay tanta gente solidaria con los demás, y eso a Dios le agrada. Sabemos que a Dios le agrada porque es lo que Él espera de cada uno de nosotros, que nos ayudemos unos a los otros, que el ejemplo el cual dio Él pues no se pierda. Y es bueno ver cómo la gente se desprende de muchas cosas que tal vez les hace falta para ayudar a los demás. Y este país ha sido bendecido por Dios, porque a pesar de que somos un país pobre, de que hay pocos recursos económicos, ha salido adelante. Al día de hoy hay 3,000 y resto de casos y hay pocos muertos en realidad.
Si comparamos con otros países, pues somos un país bendecido. Y es ahora cuando debemos de unir fuerzas. Es ahora cuando tenemos que dar gracias a Dios para que esa semilla pues no se pierda del todo. Tener un corazón fuerte. Y la semilla es, por supuesto, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que se queda en cada uno de nuestros corazones, en cada una de nuestras vidas, y la cual pues vamos a hacer de esa palabra que realmente tenga vida, palabra que realmente pues tenga vida no solo en mí, sino en los demás. En tiempos de Jesús, Palestina estaba dividido en 3 regiones. Pongamos la parroquia San Antonio, era dividida como en 2 filiales más. En tiempos de Jesús, Galilea estaba dividida por Samaria y Judea. Galilea y Samaria eran regiones fértiles, o sea, abundantes. Pero Judea era pedregosa y árida. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que era un lugar donde lo que se sembraba no se cosechaba bien. Posiblemente Jesús, al ver todo esto, pues aparte de que sintió compasión de la gente, le sirvió para hablarnos de esta palabra. Y habla del reino de Dios con parábolas, en la que sin ocultar que está hablando de cosas nuevas en su tiempo, y cita a los oyentes a interesarse y les advierte que tengamos el oído atento, que tenemos que tener nuestro corazón dispuesto a la conversión a Dios. Y es un jalón de orejas, no solo en aquel tiempo, sino en este tiempo. A través de las parábolas que aparecen en el Nuevo Testamento, podemos acercarnos a lo que Jesús sentía y pensaba sobre el reino de Dios que venía a anunciar. Y es que cuando Jesús viene y nos anuncia su reino, se encuentra con muchos problemas en la gente de su tiempo. ¿Y qué encuentra Jesús en la gente del tiempo? Que había pobreza, que había hambre, que había ignorancia, que había miedo, que había mucho rencor entre los hermanos, que había persecuciones de los romanos al pueblo de Israel, que había explotación, que había egoísmo, que había falta de amor, que había mucha traición, odio, opresión, que había falta de empleo, que había hipocresía, que había guerra, que había ley sobre el hombre, que había desprecio y injusticia. Jesús se encuentra con todo esto. Y para él me imagino que tiene que haber sido tiempos difíciles. Al venir a anunciar a su pueblo por medio de parábolas el reino de Dios, y encontrarse en medio de todo este montón de problemas que estaba viviendo la sociedad. Y el día de hoy, pues no andemos muy largo, no es muy diferente. Y si no, me atrevo a decir
que hay más problemas en este tiempo que en aquel tiempo. Por lo que le decía anteriormente, la sociedad, aunque no es la misma, tiene ideas muy similares, y aparte de eso, donde las culturas de países se han mezclado una con otra, donde han venido nuevas ideas de los gobiernos, donde han venido costumbres de otros países, el ser humano no quiere nada con Dios, se ha alejado de Él. Esa semilla la cual pues Jesús mandó a todos sus apóstoles a anunciar a todos los confines de la tierra, en realidad la mayoría de veces cae en esa tierra árida, en esas espinas, en esas tierras rocosas, donde el sol las quema, donde las espinas pues las ahogan. En realidad hoy en día esa palabra de Dios o esa semilla cae en muy poca tierra fértil. Y Dios en su misericordia cada día pues nos pide que nos convirtamos, nos llama a la conversión. Y el hombre en su mayoría de veces hace caso omiso. En su mayoría, en tiempos de Jesús, eran trabajadores pobres, hartos de lidiar con una tierra ingrata, con la tierra rocosa, con la tierra llena de rocas y que era poco fértil. Las dificultades del crecimiento de la semilla sembrada era muy mala. Y aparte de eso, en aquellos tiempos, lo que según se dice, que en estas tierras tan malas, en estas tierras áridas, pues la producción era de un 10 o un 15%. Y aparte de eso se agrega que una parte de esa cosecha, pues tenía que ir a los dueños de los terrenos, a los que les alquilaban o les prestaban los terrenos para que sembraran. En énfasis de la parábola del sembrador no está enfocada en las dificultades realmente, sino en lo espectacular de la cosecha, la cual nos habla la parábola. Nos habla del 30 o el 60 y el 100 por uno. Y eso es lo que Jesús, nuestro Señor, pues espera de cada uno de nuestros corazones. Pues que esa semilla cale en cada uno de nuestras vidas. Y hoy más que nunca, Dios a gritos nos dice que es necesario, como dice el Papa Francisco, no tengáis miedo. Porque de igual manera, cuando Jesús predicó, de igual manera lo criticaron. Cuando los apóstoles predicaron, de igual manera hubo gente que estuvo indispuesta, que estuvo en contra de ellos. Y a través de los tiempos ha sido pues lo mismo. Este año pues no se ha llevado a cabo jornadas, no se ha podido sembrar la semilla la cual Jesús pues nos pide a cada uno
de sus hijos, pues que sembremos en tierra fértil. Ya todos sabemos por qué. Y ya todos somos conscientes de que esta semilla se ha dejado de sembrar y no es por razones propias, ni es por culpa de Dios tampoco, como muchos dicen que si Dios quisiera, pues esta pandemia o esto que estamos viviendo se podría quitar. Sí, de acuerdo, si Dios lo quisiera. Pero recordemos que Dios nos da la libertad para que tú o yo hagamos lo que queramos, que seamos responsables de nuestros propios actos. Y esto lo ha provocado el ser humano de una u otra forma. Sin embargo, a pesar de todo esto, Dios está ahí presente. Y si tú y yo pues estamos bien en este momento, es simplemente porque la misericordia de Dios es muy grande para con nuestras personas. Y Dios quiere pues que esa semilla, la cual nos ha sembrado en nuestro corazón, no muera. ¿Y qué es lo que hay que hacer para que esa semilla, la cual un día fue plantada en nuestro corazón, dé el 100%? Muy fácil y muy simple. Hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Ayudar a los demás. ¿Y cómo lo podemos demostrar? Bueno, es hora de demostrarlo. Estamos en tiempos difíciles. Y esa semilla no solo quiere decir de que yo tengo que llevar la palabra de Dios. Hay muchas maneras la cual se puede sembrar esta semilla que Dios nos habla en su parábola, que Jesús nos dejó como enseñanza. O muchas veces creemos que fueron ocurrencias de Jesús simplemente por hablar. Pues no. Lo que Jesús nos advierte y nos dice en esta parábola, lo vivimos el día a día. ¿Cuántas veces hemos hecho pues una jornada? Aquí, desde que se reiniciaron, se han hecho más de 80, nos decía Carlos el otro día. Más de 80 jornadas en vuelta de 10 años. Si ustedes hacen un recuento de cuántas personas han pasado, no cabría en un libro la cantidad, no cabría en una reunión. Pero lo que la palabra nos dice por medio de esta parábola es tan cierto. Esa semilla se ha esparcido en varios terrenos. Y sin embargo, en tierra fértil ha caído muy poca semilla. Pues es hora de demostrarlo. Es hora de que nos unamos todos y enseñemos, por lo menos con nuestro ejemplo, no solo en el templo o en nuestra casa, a nuestra familia, sino en nuestros trabajos, por donde andemos, de que lo que Dios ha sembrado en nosotros por medio de esa palabra tuvo buen fruto y que está dando muy buena cosecha. Jesús, en primer lugar, conforta a sus discípulos y les asegura que ellos, al aceptar su palabra, han entrado ya en el proceso de comprensión de los misterios del reinado de Dios. Lo que significa recibir abundancia sobre abundancia.
y los llama dichosos. Pues de igual manera, hoy tenemos que darnos ese lujo, ese taco, como decimos, que somos dichosos por servir a un Dios que nos ama, por servir a un Dios que a cambio de nuestra salvación simplemente nos pide pues servirle. ¿Y cómo le podemos, como decía antes, servirle a Dios? Bueno, por medio de nuestros hermanos. También nosotros somos dichosos. Esta parábola nos deja una gran enseñanza, aunque ya la hemos oído muchas veces. Pero lo más importante de esta parábola es que hay semilla que cayó en buena tierra. Y esa buena tierra somos nosotros. Vamos a ver otra parábola, la cual Jesús pues nos habla un poquito también. Recordemos que Jesús se vale en su evangelio. En aquel momento era un pueblo de pastores, era un pueblo que lidiaba con los rebaños de ovejas, la cual pues era muy común. Y Jesús se vale de eso para hablar con palabras simples. Ahora, hay muchas parábolas, la cual pues muchas veces no entendemos. Oía por ahí a alguien decir en cierto momento que las parábolas de Jesús hay que interpretarlas a como vienen, que cada quien pues que se forme una idea que dice ahí, y en realidad no es así. Si tú no tienes una preparación, si tú no te explican algo, lo que puede hacer es confundirte. La parábola que escuchamos anteriormente es una parábola, pues, aparte de que está explicada, es fácil de entenderla, de igual manera esta. Pero para entender muchas veces una parábola, usted tiene que irse a los tiempos de Jesús para entender sus costumbres, para entender sus leyes. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel tenía más de 600 leyes que Moisés les había dejado, y era muy estricto en eso. Entonces, para entender uno muchas veces una parábola, pues tiene que profundizar un poco, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Sin embargo, en realidad, aunque hay un antes y un después, y es bueno para el que le gusta, pues, conocer de la vida de antes, pues, de antes estoy hablando en el Nuevo Testamento, también conocer del Nuevo, para ver qué se dice y cómo se vivía la gente de aquel tiempo. Sin embargo, pero para el que no quiere confundirse, lo que nos interesa más que todo es el Nuevo Testamento. Pero si no lo entendemos, pues hay que buscar ayuda. En Lucas 15 nos habla también, en una parábola, Jesús, la de la oveja perdida, nos dice: todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a escuchar. Los fariseos y los doctores murmuraban: este recibe a los pecadores y come con ellos. Él les contestó con la siguiente parábola: si uno de ustedes tiene 100 ovejas y se pierde una, ¿no deja las 99 en el campo y va a buscar la extraviada hasta encontrarla? Al encontrarla, se la echa a los hombros contento. Se va a casa, llama amigos y vecinos y les dice: alégrese,
conmigo porque encontré la oveja perdida, les digo que de la misma manera habrá más fiesta en el cielo por un pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesiten arrepentirse. La parábola de la oveja perdida es una de las parábolas de la misericordia, también llamada parábola de la alegría, junto con la parábola de la moneda perdida y del hijo pródigo. Jesús expresa el amor y la misericordia del Padre para sus hijos. Esta parábola nace a raíz de que fue a comer con pecadores, con gente del mundo, con gente que en aquel momento pues no era bien vista por la gente. Recordemos que un cobrador de impuestos era una persona odiada porque se quedaba con parte de las ganancias que tenían los pescadores o de sus oficios en aquel momento. Pero en este caso, bueno, se nos habla de los pescadores, el cual, pues, el mismo Jesús nos advierte que Él no ha venido por los pecadores, que Él no ha venido por los sanos, sino que Él ha venido por los que están enfermos. ¿Y quiénes son los que están enfermos? Bueno, todos aquellos que somos pecadores de una forma u otra, y Jesús viene por cada uno de nosotros. La palabra nos dice que hay más alegría en el cielo cuando un pecador se convierte que por 99 justos. ¿Y esto por qué nos lo dice Jesús? Por una simple y sencilla razón. Porque los 99 justos pues están ahí y ya Dios los está atendiendo o los tiene ya en su gloria. Sin embargo, a este que se había perdido, como dice el hijo pródigo, ha vuelto a la casa del Padre. Y entonces por eso la alegría. Recordemos que en este momento que estamos pasando, esa oveja perdida, pues puede ser tú, puedo ser yo, puede ser cualquiera de nosotros. Y que Dios nos está esperando con sus brazos abiertos para que volvamos pues a ese redil el cual nos habla esta parábola. Nos encantaría tener pues mucho tiempo, más tiempo, para poder ver más sobre estas parábolas. Hay parábolas que tienen pues una riqueza profunda, la cual Jesús hace comparaciones muy bellas que nos puede dejar una enseñanza. Pero lo más importante de esto es que a partir de hoy, a partir de este momento, pues encontremos realmente o que hagamos conciencia realmente en qué posición estamos. Como decía la primera parábola, ¿en qué tierra cayó mi semilla? ¿Qué tierra soy yo? Si en realidad fui bien plantada, si en realidad esa semilla que cayó en mí está firme, como dice la palabra de Dios, que vendrán los vientos, soplarán, y si yo mi casa la construí en roca firme, no se la llevarán. Pero si cayó en arena, me llevó y me perdí. Hermanos, muy buenas noches. Espero que este mensaje pues haya llegado a sus corazones, de que la palabra de Dios pues cale muy profundo en nuestras vidas y que hagamos conciencia de cómo está nuestra vida. Ya para despedirnos, pues una pequeña oración para dar gracias a Dios por este día especialmente,
y pedirle a Dios pues que Él haga su voluntad en cada uno de nosotros para poder pues día a día poder llevar a cabo, poder llevar pues esa cruz, el cual Él nos pide pues que carguemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amados, te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, de que tú vives y reinas siempre en nuestros corazones, para que tú, Señor, pues en nuestras vidas estés presente, para que tu palabra, Señor, llegue a nuestro corazón y se quede ahí plantado, para que nuestro amor, Señor, no sea solo para mí, Señor, sino que sea para los demás y especialmente contigo, Señor. Predicar, Señor, con aquello que tú nos enseñaste, Señor, con esa sinceridad, con ese amor, Señor, y sobre todo, Señor, de no hablar menos, Señor, y hacerlo, Señor, lo menos posible, Señor, que nos vean cosas que realmente tú no quieres que en nuestras vidas pues manchen las vidas de los demás, porque muchas veces hacemos cosas que echamos atrás a los demás. Ayúdanos cada momento, Señor, de nuestras vidas. También a ti, Madre, te pedimos que tú interfieras ante tu Hijo por nuestras peticiones. Amén y amén. Buenas noches.